Cuando Dios creó las plantas, las creó para dar fruto. Y Él estaba diciendo, el Señor Jesús en Juan 15, que Él es la vid verdadera y nosotros los pámpanos, y el Padre es el labrador. Y que todo pámpano que lleva fruto lo limpiará para que dé más fruto, pero el que no lleva fruto pues lo echarán fuera para que sea quemado. Y cuando somos hijos de Dios debemos entender de que el Señor nos llama a cumplir un plan en la tierra, un plan de propósito. Cada situación que Dios permite en su vida personal tiene propósito, no tanto en la del mundo, sino en su vida personal, en lo que usted está haciendo como persona y como creyente. Entonces, cuando hablamos de fruto, hablamos de productividad. El domingo pasado mi pastor volvió a predicar sobre Juan 15, pero ¿por qué a veces no somos bendecidos y por qué somos bendecidos? Usted puede decir, yo he buscado de Dios y he esperado en Dios, pero no es solo saber de Dios. Usted puede saber de Dios, sino que usted pueda conocer al Señor y que pueda tener relación con el Señor. Que usted pueda decir, yo conozco al Señor y su palabra y Él me dice esto. Y muchos a veces somos guiados no por la palabra, sino por personas, por ejemplo, por lo que le han contado a las personas en su mejor sentir, ¿no? De pronto usted oye testimonios de la gente que dice, no, yo estuve en oración y el Señor me ayudó en esto. Pero es que cuando estuvo en oración fue porque conocía a Dios y tenía una relación estrecha. Y obviamente la enseñanza de hoy tiene como propósito que usted pueda crecer más en la relación con el Señor. Usted de pronto no le conoce, ni le puede ver, pero cuando usted lo recibió en su corazón o cuando se vino esta noche es porque anhela saber más del Señor. Y en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 5, los que lo deseen abrir, por favor, la bondad. Primera de Pedro 2:5. Pregunto, ¿alguien le falta Biblia? De pronto, levante la mano. Por favor, hermanas, aquí hay 2, 3 personas que les falta Biblia. Aquí hay 2 adelante. Y allí mi hermana Carolina, no. También le falta una Biblia, muy bien. Amén. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Amén, ¿todos conmigo? Bueno, un segundo por favor. Necesito por favor aquí 2 Biblias. Dice la palabra del Señor, la leo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice el apóstol Pedro, vosotros también como piedras vivas, digan conmigo, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Cristo. Una vez más, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de... ¿Sabe qué dice Pedro? ¿Qué es edificar? Levantar. ¿Quién más dijo que es edificar? Construir. ¿Sí o no? O sea que nosotros como hijos de Dios no podríamos ser hijos de Dios si no somos ¿qué? Edificados. ¿Por qué? Y ya lo vamos a ver por qué. Porque a veces, vuelvo y le repito, es un deber de un hijo de Dios crecer espiritualmente, pero a la manera de Dios. ¿Me van a entender? Hay gente que quiere crecer a su manera. ¿Me van a entender? Quieren crecer a su manera. Y entonces es como cuando a usted le dicen, oiga, si sabe que comer rellena y papa criolla y ají ayuda a subir de peso. Claro, yo voy a comer, ¿cierto? Pero ¿será que sí le ayuda? Porque es rica, pero seguida creo que se trae colesterol, ¿sí me van a entender? Y hay muchas formas de subir de peso sin necesidad de comer pues las grasas. Así el creyente cuando está tomando todo lo que escucha y lo que ve por televisión y radio y lo que le cuentan, lo está alimentando la cabeza, solo la mente. Pero ¿y su espíritu cómo está quedando? Y es cuando usted ve que hay personas que están en un lugar, cambian de restaurante, van a otro lugar, se van para otro lado, pero nunca están siendo cimentados en la palabra porque están de aquí para allá. Y su fe decae. Ahora, ninguno que viene a los pies de Cristo puede quedarse sin edificar. Si usted es cristiano, entonces sabe que debe ser edificado. Si no es cristiano, tranquilo, pues solamente
Aquí estamos para explicar la palabra del Señor, porque hemos escuchado muchas cosas de Dios, pero ¿realmente le conocemos? ¿Oímos su palabra, su propósito de Dios? Entonces, claro, quien dijo edificar es fabricar, hacer un edificio o mandarlo a construir, o también infundir en alguien sentimientos de piedad o virtud. También es edificar. Debe crecer a la manera de Dios, como Él dijo, y no como yo creo. ¿Se me va a entender? Porque yo quiero edificarme. No, es que a mí me parece que es que esta palabra no es para mí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, esa palabra es para usted. Se la mandó el Señor. Bueno, tuvo la mejor intención de bendecirlo, pero ¿sí será la palabra para esa persona? A veces la palabra creemos que es para todo el mundo. No, esa es solo para mí. Como si Dios dijo, la palabra es para el hermano tal. No, la palabra es la palabra de Dios. Claro, tiene propósito de Dios, tiene el efecto de Dios, pero obviamente que mi labor ¿cuál es? Ir a Dios y la palabra. Ahora, resulta que a otros les encanta ir a internet, ¿sí o no? Bajar información, escudriñarla, poner la televisión, poner la radio y todo les sirve. ¿Sí me va a entender? No, todo eso es como un salpicón. Es como si usted y yo cojan ahí a la mano una licuadora, usted. Coja su licuadora. Échele melón. ¿Rico? No, no te gusta el melón. Ah, delicioso. Échele patilla. Rica, jugosa. Échele papaya. No, qué maravilla. Está haciendo un salpicón casi, ¿cierto? Échele uvas esas chilenas que son muy ricas. Pero añade cebolla picada. ¿Por qué hace mala cara? Cebolla picada, piquen un ajito así bien machacado, agréguele apio, cilantro, de pronto auyama y revuelva. ¿A qué sabe eso? ¿A qué puede saber algo que está con todos los componentes, tanto el dulce como los vegetales? Así tal cual, cuando usted escucha todas las prédicas y todo lo que usted se alimenta y de un lado y de otro, forma un salpicón que usted realmente en la fe queda como que, ¿a qué le hago caso? Y a veces somos fácilmente confundidos. Y terminamos diciéndole a la gente, no coma esto porque es malo, porque es pecado lo que dice la Biblia. No haga esto porque es que me dijeron. No vaya allá porque tal cosa. No diezme, porque es que eso me lo dijeron. ¿Sí me va a entender? Pero nunca le dijo Dios eso. Cuando Dios le dice algo, a usted Dios lo está edificando. Pero cuando usted tiene los oídos espirituales para Dios, queda como guiado por doctrinas de otras personas. ¿Se acuerdan que mi pastor dijo hace 8 días que hay niños que están falleciendo en La Guajira? Hoy están hablando de eso. ¿Cuántos niños llegan ya a punto de morir a un hospital? Llegan a punto de morir. Y resulta que usted puede investigar, y yo dije, bueno, está bien, entonces, ¿qué es lo que requiere un buen niño para crecer? Aquí ahorita habían 5 niños. Yo estaba mirándolos a todos, desde el más chiquitico, estaba despierto, hasta la más grande, están arriba en la escuela dominical. Pero buscando en esto, usted dirá, pues ya lo sé, que debe comer bien, que debe no sé qué. Pero acá hay madres de familia, ¿sí? Levante la mano las mamás. Cuando el bebé nace, ¿qué le dan? ¿De cuál? En lo mejor, ¿sí o no? La leche materna. Sin embargo, se han inventado la cantidad de marcas para ser complementarias, pero la leche materna nada la reemplaza. Nada la reemplaza. Entonces, después del 6º mes ya, ¿qué le dan a los niños? ¿No fue? ¿O con el tarro? No. ¿Qué le dan, mamá? ¿Ya pueden comer de sal? Pero no todo, sino poquito. ¿Pueden comer frijoles con garra? ¿Pata? ¿Pezuña? ¿Costilla de cerdo? O se hace que en el niño va creciendo y así siendo el alimento, ¿sí o no? Pero si el niño tiene 20 años y sigue tomando leche, ¿qué pasa? ¿Sí o no? ¿No creció? ¿O no engordó? Muy bien. ¿Y qué tiene que ver con la palabra? Pues todo. Buscando algo decía que elegir alimentos nutritivos, variados, adecuados al presupuesto familiar y ofrecerlos con todo el cariño con que una mamá sabe hacerlo, contribuirá a la salud del niño y al crecimiento del niño. A esta edad en la que los más chicos adquieren hábitos alimenticios
es el momento para que aprendan que una buena alimentación, número uno, buena alimentación, número dos, cantidad de comida, y número tres, variedad y la calidad de la misma aseguran el buen crecimiento del niño. ¿Sí o no? Esto está en los niños. Pero en los adultos ya no hay alimentos que comer porque ya han sido formados en nosotros. ¿Sí me van a entender? Ya no se comen harinas, bueno, las grasas, porque ya estamos grandes. Entonces, ¿por qué no miran por favor la palabra de Dios? En 1 Corintios capítulo 3, del 1 al 12. ¿Amén todos conmigo? Primera de Corintios 3. Pero miren, les propongo algo. Primero oremos a Dios, para que la palabra sea revelada por el Señor. Si quieren, por favor, oren conmigo sentaditos. Padre, en esta hora delante de ti colocamos la palabra en tus manos. Pedimos humildemente que en el nombre de Jesús sea revelado el corazón de cada uno, que podamos ser edificados, que podamos crecer en la fe, que podamos ser afirmados en la verdad. Dios mío, por favor, guárdanos como siempre de la duda, del temor, del miedo, del sueño, del afán, pero en ti descansamos en esta hora porque tú todo lo revelas, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. ¿Listos todos conmigo? Versículo primero, hermano Henry, ayúdame por favor. Muy bien, hasta ahí nomás. Hermano Mauro, ¿será la Biblia? No, tú. Versículo 2. Dice Pablo, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a qué, carnales, como a qué, niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eres capaces, ni sois capaces todavía. Versículo 3, dice la enseñanza. Se me perdió acá. ¿Quién lo puede leer por favor así con voz fuerte? Versículo 4, otro valiente. Amén. 5, Mauricio. Alexis. Siguiente. 6. Yo planté, amén. ¿Quién da el crecimiento? Muy bien. Resulta y pasa que Pedro tiene que predicarle a una iglesia donde hay una cantidad de problemas, donde manejan mucha doctrina, mucho texto, pero nada de obediencia, pero nada de conocimiento, nada en el espíritu, y se generan problemas. Aquí estamos viendo algo muy importante, y es que Pablo en el versículo 1 presenta dos tipos de personas. Léalo conmigo, el versículo 1. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a qué, sino como a qué. ¿Como a qué? Entonces, hay dos tipos de personas, el ser natural y el ser espiritual. Claro, el natural somos nosotros cuando estamos en el mundo, que no sabemos nada de Dios, que practicábamos la religión, que practicábamos de pronto la idolatría, que estábamos de pronto yendo a lugares paganos y que hacíamos lo que nos parecía correcto, porque veníamos de una naturaleza de Adán, que es la del pecado, o sea que estábamos propensos a hacer pecado. Eso es lo que éramos nosotros. Entonces, eso éramos cuando descendíamos de Adán, del mundo y del pecado. Y en eso, obviamente que nosotros nos escudábamos. No es que como yo estaba en el mundo hacía eso, claro, y es cierto, porque no conocía a quién. No lo conocía. Si no conocía a Dios, entonces hacía lo que le parecía. ¿Sí? O sea, no había temor de Dios. Usted se puede preguntar a una persona que mata a 4 niños en Caquetá, Florencia, ¿qué lo motivó a eso? No tiene temor de Dios. Lo titulan
el desalmado. Ya lo han dado antes el programa, pero volvieron a dar otra vez anoche. Y usted puede decir, Dios mío, ¿qué hace una persona que mata a 4 niños? No tiene temor de Dios. ¿Qué hace una persona que hace lo malo o que hace lo que sabe que no es correcto? Antiguamente siempre se han inculcado las doctrinas de Dios y los jóvenes crecimos con temor de Dios. ¿Se me va a entender? Es importante. Pero ahora los niños no, ya no sé si en su casa lo harán, pero el deber nuestro es que los niños deben conocer a Dios. Yo me gozaba que estos niños, que Dios mío, qué bueno, porque en la escuela se les va a enseñar la palabra de Dios, no como aquí, pero de una forma lúdica. Pero un niño que no tenga temor de Dios es un niño que no creció conociendo a Dios. Entonces pueden coger un bus, atropellar 20 personas, 50 personas como en Europa y nada pasa. ¿Por qué? Porque ese no es su Dios. Pero el hombre espiritual es el Hijo de Dios que nació de nuevo y que tiene al Espíritu de Dios dentro de sí. Ese es el espiritual. O sea que el que viene a la iglesia es espiritual, que se ha nacido de nuevo, y cuando recibe la palabra, ¿qué? Toca su espíritu y levanta su fe. Y si levanta la fe, ¿qué hay? La oportunidad de clamar a Dios por un milagro. Porque tiene fe, porque la palabra le fue revelada conforme a la voluntad de Dios. Cuando no lo hacemos, queremos el milagro de Dios, pero no entendemos por qué a Dios le pedimos, o por qué creemos que Dios tiene conmigo una obligación. ¿Sí o no? Pues como ya vengo a la iglesia, está obligado conmigo a darme lo que yo le pido. Y cuando no se nos da, entonces ¿qué pasa? Me desanimo y me voy. ¿Por qué? Porque pues no recibí lo que yo venía a buscar. Ahora, resulta también que hay muchas creencias en el mundo, hay muchos pensamientos, hay muchas denominaciones, hay muchas doctrinas, pero su Biblia es la única. ¿Se va a entender? Puede ir donde vaya, pero usted tiene la Biblia en sus manos. Entonces, si usted tiene la Biblia en sus manos, usted debe leer la Biblia, pedirle al Señor dirección, pero también que Dios le ayude a entenderla. O sea, que sea revelada en usted. Porque si la lee textualmente, va a quedar... Entonces, ¿por qué en todas las iglesias hay discipulado? En la escuela donde usted aprende la palabra del Señor, aprende los libros, aprende el contexto histórico, aprende a quién iba dirigida las cartas o los textos, aprende mucho de la palabra que usted no la conoce, porque hay que acompañarla con el texto histórico, con la ubicación geográfica, con a quién fue revelada y el propósito de Dios. Entonces, así las cosas. Si yo no crezco, ¿cómo quedo? Bebé. Y Pablo dijo, mire, no les puedo hablar nada más porque ustedes son carnales, son todavía niños espirituales. Lo dice el versículo 1. Versículo 2 dice lo siguiente: os di a beber ¿qué? Y no ¿qué? Porque aún no eres capaces, ni sois capaces todavía. ¿Sabe qué dice un carnal cuando se le predica la palabra de Dios? Ustedes están locos. Lo pueden decir. Pasó en el primer siglo. Por eso dijo Pablo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación a todo aquel que en él cree. O sea, si hay judíos, si hay griegos, si hay católicos, si hay evangélicos, si hay aquí, si cree en Cristo y la palabra revelada, es salvo. Pero también estuvo diciendo que la palabra de la cruz es locura a aquellos que se pierden. Entonces usted le predica una palabra a una persona que es carnal, venga, oro por usted. Pero ¿qué es orar? No saben qué es orar, ni qué es hablar con Dios, porque lo que ha conocido es paganismo, sí ha conocido. Y si no ha conocido, mantiene usted lo que el mundo le dice. Entonces Pablo no le siguió hablando de asuntos espirituales porque no estaban preparados para ello. Entonces usted cuando va a crecer en la fe es porque más palabra fue revelada a su alma y su espíritu. Si queda aquí, queda en conocimiento. Y es como repetir las tablas: 5 por 8, 40. ¿Sí? 9 por 2. No se me asuste que no es una clase de matemáticas. Pero tenía que hablarles ¿qué? Con sencillez. Mire, cuando usted conoce de Cristo, la gente que recibe una palabra de fe, reciba a Jesús en su corazón, venga a la iglesia, búsquele, congréguese, unas palabras sencillas y unas palabras suaves. Pero cuando uno va creciendo, va mirando los libros, va mirando el contexto histórico de las guerras, mira el Apocalipsis, y tanta información, va creciendo cada vez más porque su espíritu anhela conocer más de Dios. Eso hace un nuevo creyente, no se queda enano. Puedes haber venido hace 20 años y sigue siendo el mismo bebé. O puede llevar un año y ser un hombre adulto en la fe. ¿Ve? ¿Se ve la diferencia? El tiempo no es garantía de crecimiento.
no es garantía. Lo que hace es que usted tenga amor por el Señor y por la palabra de Dios. Ahora bien, si quieren dejen ahí y miremos Hebreos capítulo 5, versículos 12 y 13. Mire por qué cuando hablamos de fruto y de crecimiento es porque Dios nos quiere bendecir. Voy creciendo en la fe, pues con la palabra del Señor, sé que el fruto que Dios me va a permitir que dé, me va a traer también una recompensa. Hebreos capítulo 5, versículos 12 y 13. ¿Amén todos conmigo? O todavía no, muy pocos amenes. Hebreos capítulo 5, versículos 12 y 13. El escritor de la carta estaba diciendo esto: porque debiendo ser ya que maestros, después de tanto tiempo, tenéis otra vez que necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros que rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento. ¿Qué? Yo les pregunto, el discipulado no está por estar, es que es una necesidad del creyente estar en nivel introductorio, primer nivel, segundo nivel y ahí para arriba, porque cada vez más que entra en la palabra de Dios se revela el plan de Dios en su vida. Cuando yo lo tengo claro, pues vengo a la iglesia a eso. Cuando yo sé que la palabra es para mí, la recibo con fe y con gozo, porque cuando viene la palabra de exhortación no nos gusta. Claro, usted a un bebé no lo va a correr a juguete, ¿no? Fuera día a correr, no me faltaba. Pero la palabra de edificación nos va a ayudar a ser formados en la fe. Y continúa diciendo el versículo 13: y todo aquel que participa de la leche, que es inexperto en la palabra de qué, porque es niño. A veces usted dice: Dios mío, yo tanto que te he pedido, pero no me has dado el milagro que te he pedido. Y entra la gente en una situación con Dios como de rebeldía, como de oposición, como de mal genio, como de berrinche espiritual, como que no quieren saber más de la palabra de Dios. Pero cuando el Señor lo trajo a usted es para formarlo, lo trajo aquí para bendecirlo. Y de pronto uno es renuente: no, yo voy este domingo, no, este domingo no voy tampoco, me voy para fútbol, no, este domingo para ciclovía, no, este domingo ni me levanto, pongo enlace. Error garrafal de una persona ser formado por la televisión. Pero es que dan buenas predicas, sí, amén, gloria a Dios por eso, claro. Pero ¿todas le sirven? Yo recuerdo una oportunidad que tenía con una pastora, un pequeño debate en la palabra, y me decía: no, es que el pastor extranjero dice esto. Pero no me decía: pero es que la Biblia, ¿qué dice? Cuando yo cito las palabras de otro, soy un bebé. ¿Sí? Pero cuando digo: mire, escrito está en la palabra esto, es porque a usted se le reveló y ya no es un niño en la fe, sino que ha ido creciendo. Claro, obviamente los siervos de Dios estamos para ayudar a la gente a que crezca en la fe. Obviamente, nosotros somos servidores, se predica la palabra como hoy, se enseña el discipulado el domingo, pero usted, su deber es ¿qué? Crecer. O sigo siendo apático, como que solo voy por a ver si pesco un milagro y me devuelvo al mundo, o realmente participo de la gloria de Dios y permanezco. Ahí está la pregunta que usted y yo debemos hacernos: ¿permanezco ahí o sigo igual? Y aquí entra mucha gente el domingo, claro, gloria a Dios porque vienen a la iglesia, pero vienen a pescar un milagro. Y ese no es el plan de Dios, ¿sabe? Vuelvo y repito, llevar tiempo de congregarse, pero nada pasa, es delicado. Y lo peor es que siguen viendo en otros los milagros y no en ellos. ¿Sabe qué tremendo es? Usted puede decir: pero ¿por qué tal persona ve el milagro y tal otra no ve el milagro? Pregúntele cómo ha crecido en la fe, cómo ha crecido espiritualmente y cómo sigue caminando. Tal vez con problemas, claro, con dificultades también, con adversidades de pronto. ¿Sabe qué significa cuando la persona es inexperto en la palabra de justicia? Usted puede decir: bueno, ¿qué quiere decir? Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Porque resulta que puede usted estar viniendo a Dios, o sea, delante de Dios, con el juicio en las espaldas, y no ha entendido que Cristo pagó por mí en la cruz del Calvario. Y cuando fue a la cruz del Calvario me hizo libre del pecado, me hizo libre de la acusación y también de la condenación, motivo por el cual hoy puedo levantar mis manos y adorarle con toda la libertad
porque no vengo con miedo ni con temor, no vengo como angustiado, como afanado. Vengo a que me ayude, sí, a caminar en la fe. Entonces, obviamente, un niño no da fruto, ¿sí o no? Un bebé no puede dar fruto porque está ahí todavía creciendo, está siendo alimentado, está siendo cuidado, protegido, todo eso. Pero el que ya ha ido creciendo, que tiene la fe, ora al Señor por un milagro, porque tiene una relación, ¿cierto? Y empieza a dar fruto. Ustedes saben que cuando hay una vid, que es como el árbol que lleva los pámpanos, el pámpano está insertado al árbol, ¿sí o no? Pero el pámpano produce uvas. Si el pámpano se rompe o se parte, no le entra savia. Y si no le entra savia, pues no puede dar ningún fruto. Usted y yo no damos fruto porque a veces no estamos insertados en Cristo, no estamos pegados a la presencia de Dios. Y cuando no damos el fruto, entonces no estamos ni evangelizando, ni predicando, ni siquiera yo mismo me predico. Es más, usted cuando tiene la palabra, usted mismo se predica. Escrito está en la palabra, usted ora al Señor y clama al Señor porque sabe que la palabra encontró en usted ese valor y fue levantado en la fe. Así que fuera del árbol, pues nada podemos hacer. Juan, capítulo 15, versículo 16, ¿qué nos dice? San Juan, capítulo 15, versículo 16. ¿Todos conmigo? Amén. Dice la palabra de Dios: no me elegisteis, ¿qué? Sino que yo os elegí. ¿Sabe qué está diciendo eso? Usted no vino acá hoy porque quiso venir. A usted lo trajo Dios. Amén. A usted y a mí nos trajo el Señor en esta noche. ¿Para qué nos trajo? Para edificarnos, o sea que para construirnos, ¿sí o no? Para que más adelante podamos dar ¿qué? Usted puede decir cuántos años llevan en el Evangelio, X, 20, 15, 12, 10, un año. Pero continúen conmigo diciendo: y os he puesto para que vayáis, ¿y qué? Y llevéis, ¿qué? Fruto, y vuestro fruto, ¿qué? Para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Sabe por qué no somos bendecidos? ¿Quién dijo algo? Por egoístas. Me explico. Si yo ya crecí, usted vaya a un jardín infantil, vean los niños de 1 año y de 2, se agarran por el tetero. ¿Se han visto eso? Se mechonean, llegan todos morateados de pronto porque alguien lo mordió. Es normal en los niños. ¿Por qué? Son niños. Pero el que está grande ya no pelea por el alimento, lo comparte. Porque si no está la fe del Salvador, usted va y le habla a otro de lo que tiene da, ¿sí o no? Ahí dice: de fruto, y todo lo que le pida al Padre en mi nombre, yo os lo haré. ¿Cierto? O sea que Dios está dando una promesa de bendición, pero cuando usted no está dando nada, pues entonces está llenando todo lo de conocimiento. No sale de usted nada, no le predica a otros, pero quiere un milagro, ¿cierto? Usted quiere milagros. Y amén, porque Dios también los da. Pero no es para que usted se vaya cargado hoy, entonces como no he hecho nada, Dios no me ha bendecido. No. Sino que a veces usted tanto que le pide a Dios, pero no está dando nada porque no tiene fe. ¿Se me va a entender? ¿Me explico? Usted no le predica a la hermana porque no tiene fe. Y la hermana tiene problemas, usted sabe que la palabra tiene poder, pero no le predica a la hermana, entonces no tiene usted tampoco fe. Si no tiene fe, no le habla a nadie más. Pero quiere milagros, ¿sí o no? Entonces el punto no es que usted no está dando frutos porque sea una obligación, sino que como no tiene fe, para pedirle a Dios por un milagro, tampoco le predica a nadie más. No, es que para qué le hablo al hermano Henry. Si es que no, es para qué le hablo a Manuel. Si Dios no me ha dado a mí, ¿qué le va a dar a Henry? No, usted no lo dice, pero pasa. Pero a veces juzgamos a Dios: Dios, tanto que le he pedido. Pero así como Pedro y Pablo predicaron, deben crecer para que tengan milagros de Dios. Deben tener fe, y la fe solo se consigue por el oír. ¿Y el oír qué? Por la palabra de Dios, Romanos 10, 14 o 15. Pero si no tengo fe, yo puedo aquí postrarme de rodillas y derramar lágrimas, pero si no tengo fe, mire, porque Dios nos ama, amén. Pero Hebreos 11:6, que aquí yo lo he predicado demasiadas veces,
Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Quiere agradar a Dios? Créale a Dios. Camine con el Señor, obedezca al Señor. Ahora, yo sé que usted viene a la iglesia a crecer, amén. Y aquí estamos para ayudarle a que usted crezca en la fe. Versículo 3 de 1 Corintios 3, por favor. ¿Todos conmigo? ¿Qué dice el versículo 3, por favor? Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. ¿Sabe qué estaba diciéndole el apóstol Pablo? Tienen doctrina, sí, hablan de la palabra, hablan del Antiguo Testamento, citan Malaquías, citan todo lo de los profetas, pero cuando ustedes pelean entre unos y otros, son carnales, ¿sí o no? Traducido a hoy, usted puede decir, ¿y Dios, y por qué bendijo a la hermana Marta y a mí no me ha bendecido todavía? ¿Tienes envidia? ¿Sí me van a entender? Ahí se le manifestó el egoísmo. O usted puede, o otros que pueden decir a Dios, pero es que tal cosa y yo lo creo lo otro y no me ha dado nada. Pero cuando hay celos, contiendas, disensiones, está manifestada que son bebés espirituales. Un adulto se gloria o se goza, perdón, en que otro ha sido bendecido y glorificado. No está juzgando, ni criticando, ni nada por estilo, ni haciéndole berrinche a Dios. Y es que yo llevo 20 años en el ministerio y entonces, porque yo he conocido gente que me han dicho, yo fui llamado a ser pastor y yo fui llamado a ser profeta y tengo el don de sanidades. Ah, muy bien, ¿y qué está haciendo? Nada. Entonces nunca creció. Se quedó solo en lo que le dijeron, pero nunca se fue, Señor. Si tú me llamaste a eso, entonces yo quiero ser formado para ser levantado por ti en la fe. Entonces, en ese tiempo, usted quiere ser bendecido y va a ser bendecido en el nombre de Jesús. Porque usted va a crecer en la fe, porque usted viene a oír palabra del Señor, trae su Biblia, la subraya, está en oración continua, no lleva el juicio encima. Si uno es Señor, he aquí pecador, pero tú me libertas. Es una buena oración, ¿sí o no? De fe ante el Señor. Entonces, 4, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no soy carnales. ¿Sabe qué estaban diciendo? Que eran el fruto de hombre y no el de Dios, ¿sí o no? Claro, defendían posiciones doctrinales, sí, yo nací con Pablo, no, yo nací con Apolos, perfecto, pero no estaban mirando al Rey de Reyes. Y el Hijo de Dios que no mira al cielo, pues frío su milagro, friki su milagro. No, es que yo me oí la predica del pastor ungido de México, no digo nombres. No, y amén, son hombres usados por el Señor. Pero usted no puede seguir el eco de hombres, sino de Dios. Qué bueno que usted diga, uy, esa palabra para mí es una bendición. Cuando dice la palabra en Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé. Señor, tú lo dijiste, yo lo creo y me postro ante ti porque hay una revelación de tu palabra. Esta bendición no bendecido. Pero aquí siempre enseñamos a que usted y yo debemos ir a la palabra, a la Biblia. Debemos estar en la oración, claro, oración. Y mire, la iglesia somos todos nosotros. Todos somos nosotros, la iglesia. Las paredes son paredes, es el templo, pero la iglesia somos todos nosotros. Entonces cuando alguien se adolece porque algo pasa, pues todos estamos dolidos. Y cuando hay una necesidad, todos apoyamos y ayudamos, siempre todos, porque somos ¿qué? Iglesias unidos en el amor de Dios. Y cuando hay campaña, y cuando hay que discipularse, y cuando hay un concierto, pues vamos todos porque somos hijos de Dios en el mismo sentir. No jalando el uno para allá y otro para allá, jamás. Sería división. Entonces la televisión, la emisora de AM son buenas, claro, hay palabra, hay doctrina, hay enseñanza, no está mal, por favor, no está mal. Lo que ocurre es que hay gente que ha llegado, mire, me dijeron que si yo tengo una deuda de 10 millones, que de 1 millón, o sea, el diezmo por la deuda. Eso me dijeron y la gente lo ha hecho. Yo he visto personas que lo han hecho. Y Señor, no tengo para pagar 10 millones y no saco 1 millón para... Y se endeudan con 1 millón para cumplir con los 10 porque le dijeron. Pero ¿dónde dice la Biblia eso? Y diezmaréis por las deudas, ¿no? Dice que diezmarás de todo lo que te dé el Señor. No, lo que hace es darle lo que Dios le ha dado a uno. Y amén por eso. Y el que lo da con fe es el que recibe porque ya no es niño, sino ha crecido
en la palabra de Dios. Entonces la televisión son ayudas, de pronto son doctrinas, pero usted puede coger cebolla de allí o melón de allí. Ora al Señor, ¿cuál le sirve? No porque sea mala la cebolla, jamás, ni tampoco el melón, sino que a veces hay palabra que Dios te va a dar porque Él nos ama tanto que anhela que estemos siempre en oración continua con Él. Señor, ven aquí, te pido perdón porque hoy me puse de mal genio. Señor, no soy merecedor de tu perdón, pero ayúdame, ¿sí o no? Sea sincero con Dios. Cuando usted es sincero con Dios y pone en manos de Dios, la gloria de Dios está sobre su vida. Qué bueno que usted pueda decir, me gocé porque el Señor, Él solo sabía esto y pum, me lo dio, porque solo sabía Dios. ¿Cuándo? Cuando se le dijo, o Él lo conoció en su corazón, porque hay relación con el Padre. Entonces, un bebé, pues claro, hay que darle leche, sí, del tarro, si lo hay del tarro. Hay tarros que valen 50,000 pesos, 100,000 pesos o 10,000, no sé, yo no sé. Pero cuando se le da a un bebé frijoles, yo creo que el bebé se va a enfermar o le caen pesados, ¿sí o no? Toca darle así, lentamente. Versículo 5, ¿es que sigue? 5. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis que. Mire esto, digan conmigo, y eso según lo que a cada uno concedió. ¿Sabe qué hacemos los cristianos? A veces miramos la puerta. ¿Quién va a predicar hoy? El pastor William. Uy, gloria a Dios, aleluya, chévere. No, el hermano tal. Bueno, yo mejor vengo otro día. La hermana tal, no, mejor vengo otro día. ¿Sí me va a entender? Y aquí está diciendo el mismo Pablo, mire, Pablo es uno, Apolos es otro, ¿cierto? Pero según lo que cada uno concedió el Señor. Qué bendición que usted pueda entender que no nos comparamos con nadie, sino solo con Dios. Señor, dime aquí, ¿en qué puedo servirte? Bueno, ayude a esto, perfecto, gloria a Dios. Dios me puso a hacer esto. Pero a veces no avanzamos porque creemos que si no somos, digamos, X posiciones, no avanzamos. Y no, Dios puede levantar un predicador de aquí de uno de los niños, como ha ocurrido, que ha levantado predicadores de 5 años, de 8 años y de 10, porque así es Dios. Como también ha levantado ministros. Entonces Pablo y Apolos, ellos sí estaban dando frutos, ¿se me va a entender? O sea, el lío no era entre Pablo y Apolos. Usted puede leer el versículo y puede pensar, no, es que estaban agarrados los dos por las almas. Jamás. Uno trabaja en un ministerio y el otro en otro ministerio. Pero las almas sí se peleaban, no, yo defiendo a Pablo, no, yo defiendo a Apolos, y no, yo defiendo al pastor de aquí. Y a veces ocurre aquí en Bogotá, no, es que el pastor de tal denominación es un ungido para esto. Como si Dios solamente diera a una persona ese énfasis en una sola cosa. Cuando Dios es integral, Dios puede hacer aquí milagros como lo ha hecho económicos, que ha pagado deudas, sanado enfermedad como el cáncer, enfermedades tremendas, levantado personas del problema del vicio, de la drogadicción. O sea, Dios es íntegro. Pero hay gente que limita a Dios, no, allí solamente para esto, no más. Día martes, culto de milagros en tal parte. No, eso no es por días. Como si a Dios solo se... Ay, no, qué pena. Dios dice, hoy es martes, o sea que hoy es milagros de sanidad. Hoy sí. El miércoles ya no. Jueves, finanzas. Lo mismo estaba pasando. Unos son de Pablo y otros de Apolos. Pero es que Pablo fue el misionero que fue y predicó la palabra y se levantó un avivamiento. Pero Apolos la recibió y rápidamente empezó a dar fruto. Listo. A hacer un de grupos de pesca. Listo. A ver la palabra hoy. Ok, un refrigerio para compartir. Eso es un trabajo tremendo. Pero aquí no había una limitación, como a veces la gente no hace. Y a veces la gente mira a la persona X que predica la palabra porque asisten a una denominación 200,000 personas, o 100,000 o 5,000. No, pero es que es buena. Y después son 5,000 bebés, 100,000 bebés, 200,000 bebés. Pero hay una congregación de pronto de 1,000 nomás y hartos maduros en la palabra. Entonces el problema no es el número. El problema es que haya una palabra revelada para que la gente crezca en la fe. Cuando no hay crecimiento, entonces por todo refutamos y hacemos el berrinche. Y eso es una posición en contra de la palabra de Dios. Entonces, claro, Apolos y Pablo habían recibido los dones de 1 Corintios 12. Los dones de sanidades, de milagros, de palabra de ciencia, sabiduría. Y entonces los ministerios de Efesios 4. El apóstol, el pastor, el maestro, el profeta. Así ve que cada uno estaba recibiendo conforme a lo que Dios ¿qué? Concede. Ore al Señor. Señor, quiero conocerte. ¿Cuál es mi llamado?
¿Cuál es el ministerio al cual puedo servirte? ¿Cuál es el don que me quieres dar? Haga esa oración al Señor, tenga relación con Dios, pero no se quede bebé, porque el quedarse bebé, tremendo. El bebé que hay que llevarlo de la manito, ahí hizo chichi, venga para acá lo limpio entonces. Ahí hizo popó. A un bebé pues toca ayudarle. Versículo 6, continúa conmigo leyendo, por favor. Yo planté, ¿y qué? Digan conmigo, pero el crecimiento lo ha dado ¿quién? Ok. O sea que la iglesia está ¿para qué? Para enseñar la palabra, para orar por los enfermos, para ayudar a las personas, pero ¿de quién depende el crecimiento? Y de usted también, ojo, no se me escape. Diga conmigo, y de yo también. Claro, ojalá, o sea, porque si al bebé toca darle la cucharadita, pero tuvo 5 años y toca la cucharadita, 10 años la cucharadita, 20 la cucharadita, pues nunca creció. El adulto ¿qué? Escudriña la palabra, busca el alimento, está en oración, está en ayuno, viene y se congrega, se discipula, da lo que es del Señor. Es el que ha ido creciendo. Ese es el que va creciendo. Si usted viene a los pies de Cristo, Él mismo le va a dar crecimiento cuando hay relación. Es decir, usted tiene con Él relación, él le coloca el querer para que usted venga, se matricule y estudie la palabra, tome apunte, lea la palabra todos los días, escudriñe. Versículo 7. Sigue Pablo diciendo, así que ni el que planta es ¿qué? Ni el que riega ¿qué? Sino que ¿sabe qué ocurre, iglesia? Tremendo cuando nosotros exaltamos al hombre y no a Dios. Ese era el problema. No, es que Pablo, no, es que Apolos tiene los dones, es que Pablo ora y se convierte en los 5. Sí, exaltando al hombre. Y cuando usted le va mal, entonces ahí sí es Dios. No, usted no me dio. No está mal cuando usted recibe la palabra de un hijo de Dios. Claro que no está mal. A lo que me quiero referir es que usted va al Señor siempre. Porque el milagro no viene de Apolos, ni de Pablo, sino de quién. Y Pablo tiene que coger regañarlos. Ustedes están confiando más en Pablo, o sea, en mí, dijo Pablo, y en Apolos, y no en Dios. Entonces le estaban ¿qué? Robando la gloria a Dios. Robándole la gloria a Dios. Uy, es que ese pastor, esa mega denominación de otro país, uy, se reúnen los 50,000 de una vez, uy, qué orquesta, uy. Robando la gloria a Dios. Diferente de decir, mire cómo Dios ha bendecido esa denominación, cómo ha bendecido al pastor tal, cómo ha levantado servidores de la palabra, cómo hay ujires bendecidos. Eso es diferente. Pero cuando ese es bebé, se sigue mirando al hombre. ¿Y no a quién? A Dios. Charlie, ¿se acabó el fondo? Es que me parece. Entonces, aquí obviamente Pablo hace una exhortación, ¿cierto? De que no se enorgullezcan, de que no se exalten a sí mismos, de que no se envanezcan, porque tremendo también que usted diga, yo oré al Señor y me bendijo. Pues orgullo. ¿Sí o no? Orgullo. Versículo 8. Y el que planta y el que riega, ¿son qué? Una misma cosa, aunque cada uno recibirá ¿qué? ¿Recibirá qué? Hay promesa de Dios, recompensa. Hay promesa de Dios, recompensa. Si usted abre su casa para grupo de pesca, es una recompensa también. Si usted predica el evangelio, si usted ayuda al enfermo, si usted visita a la viuda, al huérfano, es decir, si usted hace lo que Dios le ha mandado hacer, hay recompensa. Cada uno ¿qué? Recibirá su recompensa. Es aquí prometido por Dios. Y esto es congruente con lo que vimos en Juan 15:16, lo mismo, ¿cierto? Que todo lo que le pida al Padre en su nombre, pues no lo dará cuando usted está dando fruto, cuando usted vive en santidad, porque es la otra parte, usted vive en santidad, o sea, apartado para Dios. Usted diga, me entregué al Señor, ya no voy a dedicar más al mundo, no estoy en pecado, dejo la mentira, dejo el egoísmo, la envidia, me discipulo, oro al Señor, me arrepiento. Primer paso, arrepentimiento ante el Señor. Señor, he pecado, lo reconozco. Cuando usted vuelve y le digo, va al Señor en oración, mire, hijo, yo te conozco, sé que has pecado, pero venga, porque yo ya lo justifiqué ante el Padre. Qué bendición, usted puede decir, Señor,
sé que fui infiel, o sé que fui mentiroso, sé que fui aquí, sé que fui allá, pero esa gracia de Dios nos levanta la fe. Usted puede decir, Señor, heme aquí, gracias, porque sé que ahora en adelante mi fruto será un acto digno de obediencia, de santidad, de predicar la palabra. Entonces, hay muchos métodos, claro, otros usan métodos tremendos. Mire, estaba leyendo esto y hoy en día pueden haber a Pablos, pueden haber Apolos que Dios puso, cada uno con métodos diferentes de enseñar la palabra, de orar, pero el que da el crecimiento es Dios. Entonces mal haríamos nosotros con juzgar a la gente, no se sabe, quién sabe. Hay gente que se autoproclama sana doctrina. Son sana doctrina, porque creen en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo de Dios. Perfecto, claro, esa es la Trinidad. Pero sana doctrina no es solo decir porque creen en la Trinidad, sino porque están siendo obedientes a la palabra del Señor, no cargando el pueblo, no trayendo leyes, no trayendo cargas, sino que solamente están viviendo la palabra de la gracia y también de obediencia. Llevando al pueblo ¿a qué? Al conocimiento de Dios. Porque una iglesia que no presenta a Cristo en su corazón, sino únicamente a las personas, pues no es iglesia. Somos colaboradores. El ministerio es de Dios. Versículo 9. Porque nosotros somos ¿qué? Pregunto, o sea que este ministerio es mío, o del pastor William, o de los sugieres, ¿de quién es? Entonces, ¿qué somos los hijos de Dios? Colaboradores. Hay una palabra en Proverbios que dice que el que le presta al pobre, que le da al pobre, le presta a Dios. Cuando usted da una ofrenda de amor a alguien, si piensa en Dios, le prestó a Dios. Es una promesa de bendición. Aquí no le quiero manipular que usted en el bolsillo. No, usted es un familiar en su casa, en su barrio, en su vereda, en su trabajo. Hay gente que puede ganar X dinero, pero viven de aquí, agarrados. Una ofrenda de amor, mira, te trae este pan y chocolate. ¿A quién le prestó? ¿A Dios? ¿Pero quién lo hizo? Un hijo de Dios. No fue cualquiera ahí. Si la gente del mundo lo hace porque está en su corazón, ¿cuánto más un hijo de Dios? Ayudar a una persona porque sabe que el que le presta a Dios, Él devuelve. No igual, multiplicado. Porque el Dios en el que yo creo y usted cree es grande en misericordia, es abundante en misericordia, es el Dios de piedad. Que si se equivocó, si se apartó del Evangelio, si no caminó con Cristo, o si sigue si sigue siendo manipulado por los pactos, pídale perdón al Señor. Él pacta con nosotros, sí, pero usted con Dios no puede pactar. Es humano. El mayor bendice al menor. Sigamos leyendo otra vez el versículo 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois ¿qué? Labranza de Dios, ¿qué? Exacto, entonces ¿cuál es mi labor? Colaborar. El ujier, colaborar. La alabanza, colaborar. Discipulado, colaborar. Pero ustedes son labranza de Dios. ¿Para qué? Para ir creciendo. El que sabe de campo sabe que las matas hay que podarles algunas cositas, echarles unos fumigantes, que les dé el sol para que se enriquezca. ¿Eso qué hace? Que crezca. ¿Qué hace la palabra hoy? Que usted crezca. ¿Quiere ver la gracia de Dios o la gloria de Dios? Crezca. El berrinche. Pídele a Dios perdón. Señor, perdóname. Yo peleé contigo, te pido perdón, pero en tus manos está mi vida. Edifícame, porque el crecimiento lo da el Señor. Entonces estamos trabajando todos juntos en una empresa de Dios. Si eres el dueño, esta es su empresa, no es la mía. Dios me guarde de eso. O sea, cuando yo digo que es que este ministerio es mío, quiere decir que yo me creo necesario. Y yo de aquí puedo estar parado hoy, también mi pastor William parado, pero Dios puede levantar un predicador mañana, ungido, y porque ese es Dios, porque el dueño de la obra es ¿quién? Cuando es Dios y el que dirige es Dios, usted va en buen camino. Cuando somos los hombres que dirigimos, preocúpese. Pero cuando es Dios, que Dios nos dijo, que Dios nos habló, que hagamos esto, mire, ustedes saben que aquí este lugar es prestado, bueno, alquilado. Pero la oración que tenemos todos los servidores es un nuevo lugar donde la gente pueda ir más cómoda, no haya lío en la entrada, tenga buenos salones, tenga oficinas, tenga parqueaderos, pero ese lugar no es del hombre. Amén, porque es de Dios.
Nunca va a estar a nombre de fulano de tal, no. De la iglesia cristiana, sembradores de luz, de ustedes y nosotros. Porque el dueño de la obra es Dios, no nosotros. Dios nos guarde de tomar algo de Dios. Dios nos guarde de coger algo de Dios. Dios nos libre de sustraer eso. Dios nos guarde. Si me preguntan, yo tengo mi empleo, gloria a Dios. No recibo sueldo de la iglesia, me lo da el Señor mismo, entonces mucho mejor que eso. Soy bendecido. Pero sé lo que significa depender de la fe, depender de Dios, pagar un precio. Sé que estar en la presencia de Dios, sé que es pelear con Dios también, que es lo más terrible. Yo mismo peleaba con Dios, que por qué no me daba, que por qué a otros sí. Puro bebé espiritual, y eso, si al caso. Yo predico hoy, no predico porque es que yo me lo han contado, es que yo mismo viví lo que es ser un bebé espiritual, que berrinche va y berrinche viene. Hasta que conocí la gracia y el perdón de Dios. Señor, venme aquí, moldéeme como usted quiere y guíame, pero lléveme. Y he sido, pues gloria al bendecido, también con situaciones y todo eso. Versículo 10, tengan la bondad, me ayudan por favor. ¿Qué dice Pablo otra vez? ¿Conforme a qué? A la gracia de Dios me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse ¿qué? El fundamento, y otro edifica encima. Pero cada uno ¿qué? Claro, Pablo predicó la palabra de Dios, misionero. Apolos estaba evangelizando, pero cada uno debía ¿qué? Sobre edificar. O sea que se da un fundamento que es Cristo, ¿sí o no? Unas buenas bases. Yo tengo que seguir creciendo con la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hicimos? Estudiar la palabra, conocer a Dios. Cuando se lee la palabra y se la enseñan, conoce a Dios. Entonces, ¿la palabra qué hace? ¿Qué hace la palabra de Dios? Lavar su mente. Le lava la mente. Suena como feo, pero es que es lavar la mente. Porque uno venía como con ideas de Dios y el pacto con Dios y esa cosa y aquí y allá. Y cuando vino la palabra de Dios real y revelada, ¡pum!, me lavó la mente. A usted le van a decir, uy, le lavaron el cerebro. Pues sí, gloria a Dios, porque fuimos lavados, fuimos limpiados de lo que no era. ¿Cómo hace una persona para dejar el pecado? Cuando la palabra se le revela, ¡pum!, estoy desnudo, como Adán y Eva. Escóndame. Pero eso que ayuda a que la gente salga del pecado, que le fue revelada la palabra. Pero cada uno, mire que no le echa la culpa a la iglesia por su demora en el milagro, no le echa la culpa al pastor ni al servidor, no. Usted va el domingo, yo me procuro estar afuera para procurar hablar con algunas personas, saludarlos, que eso ofrece, y tomar apuntes, ¿sí? Y que oren por mí. A veces me olvidan, pero procuro porque es mucha gente la que viene, pero trata uno como el pastor de pronto de saludar. Entonces, al que uno no saludó, se pone bravo. Mire, ahí se le ve orgulloso, pero no alcanzó a uno a saludar. Pero no es culpa de uno, pues a veces de pronto mayor tiempo y todo eso. Cada uno, mire que cómo sobre edifica. O sea que si el fundamento fue colocado hace más de 2000 años por Cristo, y Cristo es la roca fuerte, cuando yo me paro, pues puedo hacer esto, pero estoy parado en la roca, en Cristo. Pero lo que se deja mover para acá y para allá, pues nunca estuvo fundado en la roca que es Cristo. Entonces, ahí está la diferencia. Usted puede decir, uy, yo veo a gente metida en el Señor, veo a gente dedicada. No, pues no es que sean dedicados, tienen al Señor de por vida, 100%, no por ratos. O sea, no llegó el viernes, me quito la chaqueta cristiana y voy al mundo a bailar, a perniciar, y el sábado y el domingo, y vuelvo el lunes otra vez. No, es permanentemente. Versículo 11, porque nadie puede poner ¿qué? Otro fundamento que el que está puesto, el cual es ¿quién? Entonces, cuando la gente oye lo que dicen algunos programas de radio y de televisión y no oran al Señor, sino solo se llenan de conocimiento, están sobre ¿qué? Fundamento ajeno. Fundamento ajeno. Uy, compre la pañoleta sagrada del Sinaí. Compre la astilla de la cruz de Cristo. Compre la astilla de madera del arca de Noé. ¿Bien? El pañuelo ungido por la pastora fulana de tal. Es brujería, ni más
ni menos que es brujería. Ay, rápido, vaya, cómpreme eso, que eso. Fundamento de otros. Entonces, versículo 12. Y si sobre este fundamento alguno edificare, ¿qué? Digan conmigo: oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. ¿Sabe qué? Usted ahí encuentra ¿qué? 6 materiales, ¿sí o no? 3 duraderos y 3 rápido perecederos. Miren otra vez conmigo. Estamos hablando de fundamento. Dice la enseñanza: oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Versículo 13. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego que. Y la obra de cada uno, cual sea. Traducido a hoy, usted creció ya, es una persona espiritual, ¿sí o no? Tiene palabra, tiene doctrina, tiene oración, ha visto la gloria de Dios. Viene algún fuego momentáneo en su vida personal, que una situación de enfermedad o de deuda o de separación, no sé. Pero está parado en Cristo, ¿sí o no? Está parado en el oro, la plata y las piedras preciosas. Son eternas, son duraderas. No se mueve, no duda. Señor, aunque esté en un valle de sombra de muerte, no temerá mi corazón, porque tú estás conmigo. ¿Sí o no? Usted puede lanzar una palabra de Dios porque está parado en Cristo. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Ay, que si lo voy a matar. Ahí verá. Como Elías. Un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Pero escrito está: si Dios es por mí, ¿quién contra mí? Pum, levante. No a pelear, no. Tengo oración: Señor, reprendo al diablo en el nombre de Jesús. Prohíbo a Satanás y sus demonios. Pero párese. Pero me ve ahí rápido, escóndeme rápido, hermana Concepción, hermana Betty, oren por mí, porque se paran. Señor, ayúdame, tu palabra es verdad, escrito está, porque le cree a Dios. ¿Me va a entender? Pero el que le cree al cura de Boyacá, pues grave. Ay, el cura me ungió, me pegó aquí. ¿Le dolió? Sí, pero no importa, me pegó. ¿Para qué le sirve eso? Fetichismo, idolatrías, brujería. Entonces, el fuego, ¿qué hace con la madera? El fuego. Con la madera, el heno y la hojarasca, ¿qué es? ¿Qué es hojarasca? ¿Ah? ¿Pero qué es hojarasca? Paja. ¿Sí o no? Eso finalmente es. Rápido la consume. Su fe cuando es niño, así se va. Rapidito. Pero el maduro permanece. El maduro declara la palabra de Dios. Tiene problemas en su hogar, con su esposa, su esposo, ora al Señor: ayúdame a cambiar yo. Porque a eso oramos: Señor, cámbiala a ella, cámbialo a él. ¿Usted qué? Ah, entonces es santo, pues. Señor, te pido perdón, yo soy el culpable, ayúdame. Te pido cambio por mi vida y también por la de mi esposa o esposo. Es una buena oración al Señor, porque está parado ¿en qué? En el oro, en la plata, en las piedras preciosas. Versículo 14, tengan la bondad. Si permanece de qué? Que sobreedificó, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué reciben? Entonces no le diga a Dios por qué no ha mirado su milagro. Ora al Señor. Claro, ustedes deben saber que la voluntad de Dios es buena, agradable, perfecta. Se me puede preguntar, el hijo de una pareja de creyentes que me llamaron para orar por él hace muchos años. Fuimos al OMI, a la Misericordia, un chino muy simpático de Dios, que soñaba con Dios incluso. Tenía una leucemia tremenda. Y fuimos a orar varias veces con los hermanos en la fe. Y Dios se lo llevó. Yo quedé en shock. Y quedé en shock no porque dudara de Dios, sino porque me dolía
que hubiera partido. Claro, los papás ni me faltaban. Pero usted se puede preguntar, ¿y entonces dónde está la oración a Dios? ¿Y dónde está que el Señor no sé qué? Y sí, un niño de 12 años o 11 años. Pero el Señor hizo su voluntad. Si lo recogió a él a esa edad es porque a lo mejor al futuro que él estaría habitando. Usted dirá, pero es que los papás se quedan solos. No estaban solos. Pero uno a veces es egoísta, ¿sabe por qué? Se aferra a la tierra, al bebé, a la tierra. Yo no puedo preguntarle a Dios, ¿y por qué? Cuando Él es soberano, cuando Él es digno de alabanza. Este chico al menos estaba en la iglesia, creía en el Señor, los papás son creyentes, pero también vamos a ver a personas que Dios les sanó del cáncer. Y oramos y todo, y son avivados, pero no volvieron a la iglesia. ¿Y entonces qué? Señor, ¿y qué pasó ahí? ¿No? Porque Dios es soberano. Dios es soberano. O sea, Dios es soberano y yo no puedo decirle a Dios, dígamelo todo. Pues está en la Biblia. ¿Y cuánta gente el Señor ha levantado de enfermedades tremendas? Gloria a Dios por eso. También creyentes, amén. Gloria a Dios que ha sacado enfermedades tremendas. Porque así es Dios. Pero un maduro en Cristo sabe que depende de Dios. Un maduro sabe que eso es temporal, porque digamos que uno tenga 40, 30, 50, lo que sea, es poco tiempo con la eternidad con el Señor. Pero cuando Dios tiene todo en sus manos, allá entenderemos por qué, el por qué. Alguien no volvió aquí porque tal vez se fue el familiar y oró y usted se fue a la iglesia, bebé espiritual. Pero yo puedo hablarle de milagros tremendos. De un bebé, de una pareja ya adulta, que tardíamente se les coló un bebé. Y los médicos le dijeron, no, ese bebé aborten porque tiene problemas cerebrales, van a ser con síndrome de Down, problemas de no sé qué, no, eso es mejor que aborten. Y esta persona se aferró más a la oración del Señor, a creerle al Señor, y que fuimos a su casa, una niña hermosísima, ojos verdes, despiertísima, avivada. El hombre puede decir esto, pero ¿qué dice Dios? ¿Se me va a entender? Para Dios no hay nada imposible. Pero si esta pareja se vuelven, si son niños, se ponen a llorar, abortan el bebé de pronto y le cierran la puerta a una niña que puede ser el gozo de su vejez. Y testimonio para muchos incrédulos, porque los mismos médicos, ¡ay! Bueno, es que, porque un médico va a decir, no, es que la ciencia, de que es que... Muy pocos dirán la gloria de Dios. Y acá hay médicos también cristianos que pueden decir la gloria de Dios. Entonces, ¿usted cómo se está edificando? Pregúntese. ¿Cómo se forma usted en su vida personal? Mauricio, ¿usted le gusta el pollo? ¿Le gusta el pollo? La carne de cerdo, pues comes, el pescado, el garbanzo. Le hizo una cara con la uyama. ¿Te gusta la zanahoria? ¿Pepino te gusta? ¿Te gusta el pescado? Esa cara que puso. O sea, apenas se saboreó. ¡Claro! Todo lo creado por Dios es bueno y necesario. Lo verde es bueno a todos, porque sea verde es excelentemente bueno para el cuerpo. La vida de un creyente es igual. Si usted no está en la palabra, si no va a la oración, no lea todo no lea por poquitos, pero lea algo de la palabra del Señor. Pida a Dios dirección y revelación, pida su dirección también, pero crezca a la manera del Señor. Versículo 16 para acabar ya. Pablo sigue diciendo, ¿no sabéis que sois qué? ¿Y qué más? El Espíritu de Dios mora en ustedes. Mora en ustedes el Espíritu de Dios. Claro, si nació en Cristo. Si alguno destruyera el qué, el templo de Dios, ¿Dios qué? Le destruirá él también. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio, ¿sí o no? ¿Se cree qué? ¿Se cree qué? Entonces, hágase qué.
¿Sabe qué es la duda? Me salté. Uy, qué pena con ustedes. ¿Faltó el 15? Ay, qué vergüenza. Muy bien, estás atento, hermano Samuel. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo. Ojo a esto, aunque así como por el fuego. Muy bien, se me olvidó ese versículo. Claro, si alguno se quemare, claro, usted puede tener una fe muy, muy tenue, en hojarasca y de heno, y de pronto usted conoce al Señor, ama al Señor, adora al Señor, es salvo, pero no dio la respuesta de Dios. No dio su respuesta. Llegó al cielo, mire hijo, esto es tuyo. Todos tus regalos, lo que tenía para ti, todo lo que me pediste, mira ahí está. Pero no me creíste, ahí se quedó. Ahí se quedó lo que no me creíste. Porque la mente natural, claro, si ve lo físico, está duro, no se mueven las ventas, hay política, hay elecciones, no hay inversión, aquí y allá. Señor, no dependo de ese mover, sino de ti. Porque si la Biblia dice que Dios, que 1000 años es como un día como 1000 años, él así puede hacer un milagro así. Sí, pues si yo me ahorro tanto mensual, tanto al año, tanto en 5 años, tanto en 10, tanto en no sé cuánto, y compro mi casa. ¿Sí o no? Su mente. Y Dios, toma, es para ti. Acá hay una hermana que creo que recibió su vivienda con 1.500.000, algo así. Así es Dios. Cuando usted lo va a bendecir, lo primero que hace es, mire, bebé, tome. Soy Dios el que está bendiciendo. Usted, ay, si Dios me bendijo, gloria a Dios, aleluya. El maduro, ¿sabe qué? Padre, gracias. Claro, puede llorar de regocijo porque vio el milagro de Dios, pero sabía que de Dios Él no fallaba. Él no incumple su promesa. Él siempre da. Y así es Dios. Yo a veces me sorprendo. Yo sé que esto no lo va a contar pero Dios es Dios de detalle. Cada vez más, para ti este regalo, para ti esta invitación, para ti esto que te mandaron, toma esto. Yo no lo pedí, pero tómalo, yo te lo quiero dar. Porque Él sabía que había guardado en mi corazón. Y hay días que hay de batallas en su lugar de trabajo, de universidad, batallas de opresión. Yo he tenido opresión. Yo no hablo aquí por hablar, Señor. En el nombre de Jesús me presento ante ti. Defiéndeme con tu poder, Señor. Saca a mis enemigos, confúndelos. Y Dios, que yo creo. Y cuando tú ves que estás aquí, Dios, toma. Pero si yo me quedo el bebé espiritual, pues el bebé le dan correa, le dan juguete, le dan chancla. El adulto se defiende con la palabra, con la fe. Porque la fe es la certeza de lo que espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, cuando usted está adorando a Dios, está alabando al Señor, y puede decirle, Señor, háblame. Cada vez más Dios habla por la palabra, en su secreto, en un sueño. Y pueden llegar cuantas ideas a su vida, decisiones. Pero usted ora al Padre, Padre, dirígeme, y Él te va a bendecir. Amén. Así que, ¿por qué no mejor se levanta un momentico para adorar al Señor? Si va a adorar, hágalo con conciencia.